Hola, buenas tardes. Yo soy Claudio y les expondré el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. De antemano, una disculpa por si escuchan algún ruido extraño o algo parecido. Son cosas que a veces no controlo. Y además, mi computadora es un poco arcaica, entonces, pues, de antemano la calidad del audio y del video trataré que sea lo mejor posible, pero pues siempre hay alguna que otra complicación. Que ya estoy compartiendo pantalla. Mm, Esperen. Vamos a hacer un poco más grande la viñeta del rostro. Ahí está. Y me presento, mi nombre es Claudio Miranda. Esta exposición será para la materia de clínica de ginecología y obstetricia. Nosotros somos del Hospital de la Mujer. La profesora es la doctora Katia. Buenas tardes, doctora. Y pues hay que empezar. Estos son los temas que se van a ver, o sea, nomás para tener como que un orden. Vamos a ver definición, epidemiología, algunos factores de riesgo, la clasificación, clasificaciones prácticas que vienen en la guía, que son útiles para el tratamiento y para el manejo, y otras clasificaciones que vienen en el Williams. Vamos a hablar sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sin insistir en la fisiopatología, solamente criterios clínicos que es necesario, y de hecho los nombra la guía, en esta patología. Vamos a ver lo que es la etiología y la fisiopatología de manera práctica. Vamos a ver el cuadro clínico general. Vamos a ver, nombrar algunos diagnósticos diferenciales, los datos de la exploración física, el diagnóstico en sí, cómo es la técnica diagnóstica, los procedimientos diagnósticos, los exámenes, los cultivos para los agentes patógenos, el tratamiento, criterios para hospitalizar a un paciente y las complicaciones más comunes. Bueno, de antemano, cuando entendemos que el concepto, la definición de enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad, pues, relacionada o más bien consecuente a una infección de transmisión sexual o infecciones de patógenos o agentes patógenos que viven en la flora vaginal de la mujer. Estos agentes patógenos, lo que llega por vía ascendente, pasan el cérvix y llegan a órganos pélvicos, útero, trompas de falopio, ovarios, incluso pueden llegar a diseminar el peritoneo. Esta sería la definición clínica de que nos nombra la guía, es que es un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo, flujo vaginal y que se presenta por la infección ascendente de gérmenes. Entonces vamos a tener datos aparte de dolor y un cuadro sugestivo que a veces se llega a presentar como un síndrome abdominal agudo. Vamos a tener también pues los datos clásicos de una infección de transmisión sexual. En el libro de Williams nos nombraba que es una afección que complica o que llega a tener una importancia grande en cuanto al cambio que sufren las trompas de falopio, que esto está relacionado mucho con la infertilidad. Es una infección, como lo había comentado, de transmisión sexual, es una enfermedad derivada de una infección de transmisión sexual o por la propia flora bacteriana. Ahora, en la epidemiología, bueno, para tener como un concepto claro sobre qué tan importante o relevante para la salud pública es la enfermedad inflamatoria, es que el 85% de los jóvenes en México son sexualmente activos. De estos, o sea, el mayor riesgo o factor de riesgo para padecer alguna enfermedad de transmisión sexual es pues el inicio de la edad de la actividad sexual precoz y también tener múltiples parejas. En la guía nos nombra que el hecho de ser mujer con una vida sexual activa y ser menor de 24 años es el principal factor de riesgo. En general, las ITS son trastornos de alta morbilidad
que generan un montón de, pues ahora sí que de consecuencias para la mujer, tanto infertilidad, tanto incluso muerte puede llegar a padecer, consecuencias sociales, económicas y psicológicas, no solo para la mujer exclusivamente, sino para hombres, niñas y niños. Las guías nos marca la importancia de la detección precoz de las enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo también nos marca la detención precoz del VIH o la prevención al VIH, siendo una de las enfermedades de transmisión sexual, pues ahora sí que llegan a tener las complicaciones más graves y más si no se tiene un tratamiento. Esta epidemiología es ahora sí que de América del Norte, de Estados Unidos. Probablemente la epidemiología de aquí en México sea aún más grave, sea aún más prevalente, pero dicen que cada año más de 1 millón de mujeres sufren un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Y de estos, porque ya lo veremos más adelante, la enfermedad pélvica inflamatoria es una de las causas de infertilidad en las mujeres. Entonces, de este 1 millón que sufren la enfermedad, más de 100,000 mujeres quedan infértiles al año como consecuencia, o sea, más o menos un 10%. Ahora, factores de riesgo. Ya dijimos que básicamente es una infección que de manera ascendente estos patógenos llegan a órganos pélvicos, útero, trompas de falopio, ovarios, llegan a invadir también peritoneo en aspectos graves. Entonces, los factores de riesgo van a ser estos factores que predisponen a una enfermedad de transmisión sexual o una vulvovaginitis en general. Tenemos cambios, las luchas vaginales que generan un cambio en el pH, el estado civil soltero. El hecho del estado civil soltero se relaciona mucho con, pues ahora sí, con los encuentros sexuales y tal vez los encuentros sexuales sin la debida protección, la farmacodependencia, las múltiples parejas sexuales, el nivel socioeconómico bajo, tener una nueva pareja sexual recientemente, o sea, no es necesario ser del todo, pues, promiscuo, simplemente el hecho de que una persona te llegue a contagiar de alguna enfermedad, pues es el motivo para padecer después o desarrollar después la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una enfermedad muy prevalente en el grupo de los adolescentes. Como un factor de riesgo se maneja que de 10 a 19 años. Tener otras enfermedades de transmisión sexual. La guía marca que, por ejemplo, algo que se debe vigilar es el VIH. Tener una pareja sexual ya diagnosticada y que ya se sabe con uretritis o gonorrea. Un diagnóstico previo de enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, esto parece redundante, pero lo que pasa aquí es que algunas literaturas nombran que si bien el dolor pélvico agudo es un síndrome pues de corta evolución, puede llegar a prolongarse y a volverse una entidad crónica. El hecho de uso de químicos, una prueba, un diagnóstico positivo para el agente causal Neisseria gonorrea o Clamidia trachomanis, pues obviamente es un factor de riesgo para que la enfermedad evolucione a órganos pélvicos. Ahora vamos a clasificarlo de manera práctica según la gravedad. Esto lo nos marca la guía y esto es muy útil para el manejo farmacológico que vamos a decidir. Tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria no complicada. Esto quiere decir que básicamente la paciente llega con datos de infección, llega con una infección activa, pero esto no pone en riesgo directamente la vida de la paciente. Se puede manejar tal vez en un futuro, si no se maneja sí se puede llegar a complicar, pero el manejo puede ser ambulatorio. Tenemos las cuestiones complicadas en el cual la infección progresó, generó abscesos ováricos, tuvo varicos, adherencias, puede llegar a formar peritonitis y esto puede llegar a tener un tratamiento más agresivo, a ser hospitalizada o incluso un tratamiento quirúrgico de por medio. Y tenemos los casos graves en los cuales no solo la paciente llega con todos estos datos complicados, sino que ya está francamente con datos de sepsis y una inestabilidad hemodinámica. Vamos a ver más adelante, la guía nos nombra criterios para definir una infección sistémica, un síndrome de respuesta sistémica. También tenemos según su evolución, esto lo saqué del Williams, que podemos tener padecimientos no normales, que es un padecimiento agudo, pero llegan a haber casos en los que se hace crónico, se hace repetición, se hace resistente,
y se vuelve un proceso pues largo, y esto está muy relacionado con la infertilidad. Ahora, tenemos la clasificación de la guía, la de segunda gravedad. La leve, como les comentaba, es sin una masa anexial, o sea, sin una masa en endometrio, en trompas de falopio, en ovario. No tiene datos de abdomen agudo, eso es importante. Por la continuidad propia de los órganos pélvicos, la matriz, y está en contacto directo con el peritoneo. Es muy probable que cuando la entidad patológica avance, esta nos pueda dar datos muy sugestivos a irritación peritoneal, llega a llevar a ser una peritonitis, y esta a su vez puede confundirse con una apendicitis aguda, de hecho es diagnóstico diferencial. En una no complicada, pues no vamos a tener estos datos, solo vamos a tener la infección propia y el dolor agudo en la región pélvica. En la complicada, como ya le dije, son masas anexiales, abscesos, involucra trompas o ovarios, y puede estar o no presente signos de irritación peritoneal. En la grave, ya la infección se ha diseminado a estructuras extrapélvicas, tenemos el absceso roto, esto provoca la peritonitis, y tenemos datos de respuesta sistémica. Estos son muy importantes identificarlos para hospitalizar al paciente y darle un tratamiento más agresivo. ¿Cuáles datos? Precisamente, la paciente cuando llega en estados ya graves, aparte del síndrome doloroso pélvico o abdominal, va a estar hipertérmica o hipotérmica. Va a tener una fiebre mayor de 38 grados o una fiebre menor de 36 grados. Va a tener una taquicardia, más de 100 latidos por minuto. Va a ser taquipneica, o sea, va a respirar a más de 20 respiraciones por minuto. Va a tener una presión del CO2 menor a 32. Esto se hace con diagnóstico de gasometría, obviamente. En las pruebas sanguíneas puede tener una leucocitosis mayor a 200, más bien a 12,000, o menor a 4,000. Estos datos son los más sugestivos y de hecho son los que te orientan el diagnóstico. Puede haber datos de inestabilidad hemodinámica en casos muy graves, en estados de abandono, en estados de franca inmunodeficiencia o incluso desnutrición. La paciente puede llegar a crear una sepsis importante y estar en choque séptico. La etiología de la enfermedad. Básicamente los principales patógenos que van a generar la infección de transmisión sexual van a ser gonorrea, Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis. Tenemos también anaerobios de la flora propia, generar estos patógenos, el Prevotella específicamente y otros anaerobios que viven son parte de la flora vaginal. En algunos casos, como modificaciones de pH o puede ser incluso irritaciones, respuestas inflamatorias locales, pueden generar una infección. Pero lo normal es que estos patógenos, los dos primeros, que son los más agresivos y los más comunes. Obviamente el esquema empírico tiene que cubrir todos los patógenos, no solo Neisseria gonorrea y clamidia. También tenemos que, en algunos casos, algunos tipos de streptococo y de micoplasma pueden generar estas infecciones. El mecanismo patológico es muy sencillo. La infección comienza pues en diseminación desde la vagina hasta el endocervix. El endocervix genera una barrera fisiológica, pero en cuanto comienza un proceso infeccioso, las bacterias tienen esta facilidad de evadir esa barrera hecha por el endocervix y acceder a órganos superiores, infectar el endometrio, después invadir las trompas de falopio, llegar a la corteza ovárica y de ahí al peritoneo pélvico. Entonces, básicamente, infecciones desde vagina, cervix y hacia el útero y los órganos pélvicos. Aquí cabe señalar que la gonorrea y la clamidia tienen pues ahora sí que tienen factores de virulencia y de patogenia que hacen, pues ahora sí que más fácil o más recurrente las infecciones, que el proceso inflamatorio pélvico sea derivada de estas dos entidades. La gonorrea tiene una facilidad para infectar las células epiteliales del endocervix, adherirse a ellas y con esto romper la barrera, subir a endometrio y a trompas de falopio.
La clamidia en sí puede generar una infección local y subir a órganos pélvicos, pero está más bien relacionado con reacciones de hipersensibilidad. Estas a su vez llegan a generar fibrosis y distracción tubárica. Es por eso una de las causas de infertilidad en la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, esos dos agentes patógenos son muy importantes tratarlos porque son los que pueden llegar a tener las consecuencias más preocupantes y son los más comunes. El cuadro clínico clásico del padecimiento es un dolor pélvico, puede o no estar relacionado con la menstruación, es un síndrome doloroso abdominal agudo, es cuando llegan urgencias, como les decía, en ocasiones cuando ya llega complicada la infección, la enfermedad pélvica, e invade peritoneo, tiene un cuadro clínico muy, muy similar a una apendicitis o otras causas de peritonitis aguda. Entonces, el cuadro es muy similar con ciertas diferencias, ahorita os voy a nombrar. Vamos a tener la fiebre, como ya lo dije, mayor de 38 grados, normal. Vamos a tener el antecedente de la secreción vaginal, o cervicouterina mucopurulenta, generalmente pues es como de color amarillo. Vamos a tener dispareuria, es el dolor en el coito. Esto más adelante en la exploración física lo vamos a nombrar, pero básicamente en estos pacientes con la enfermedad inflamatoria y la infección, el cervix se vuelve muy sensible al movimiento. Entonces eso es lo que genera el dolor al momento de las relaciones. Vamos a tener sangrado transvaginal anormal. Vamos a tener datos de afectación sistémica, como los escalofríos, por ejemplo. Se puede tener vómitos, diarrea, anorexia, datos sugestivos de irritación peritoneal, básicamente. Ahora bien, los diagnósticos diferenciales, en general, van a ser procesos que llegan a una peritonitis, lo más común es una apendicitis aguda, procesos que lleguen a tener consecuencias o afectación directamente en los órganos pélvicos, como puede ser un embarazo ectópico o una neoplasia. La endometriosis es un diagnóstico diferencial y el síndrome Fitz-Hugh-Curtis también es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero generalmente el que más se confunde con la enfermedad pélvica inflamatoria es la apendicitis aguda. A la exploración física. Estos son los más importantes. Si la paciente llega con francos datos de un abdomen agudo, con una fiebre, una leucocitosis y con signos de rebote, entonces se puede ir el clínico con la finta de que esto es una apendicitis. Pero es importante indagar en la historia clínica ginecológica el hecho de que generalmente el dolor, aunque es dolor de irritación peritoneal, no está delimitado a una sola fosa ilíaca, como en el caso de la apendicitis, en el caso sería de la fosa ilíaca derecha. Este dolor es bilateral y es más sugestivo hacia la región pélvica. Además, tenemos un signo muy importante de la enfermedad. Ah, ya sospechando de una enfermedad ginecológica, vamos a hacer el examen bimanual, en el cual vamos a notar el dolor a la movilidad del cervix. Esto en una bibliografía nombraba que es un signo de rebote vaginal, que quiere decir esto, que por la continuidad con el peritoneo, al hecho de mover el cervix genera este dolor visceral. Es un dato muy, muy importante hacer la inspección bimanual. Obviamente, en la historia clínica se tiene que preguntar sobre antecedentes ginecobstétricos relevantes. Un embarazo previo, un parto reciente, un aborto reciente, cualquier evento que nos pueda predisponer o hacer más sencillo que las bacterias colonicen los órganos pélvicos. Tenemos también que preguntar por la fecha de última menstruación. Estos cuadros de dolor agudo y grave están muy relacionados con la menstruación, con el día de la menstruación. Hay antecedentes clínicos cuando tenemos una impresión, un cuadro muy sugestivo a una enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos que buscar sí o sí datos de síndrome de respuesta inflamatoria, ya los comenté. La fiebre, la leucocitosis, hipotermia también podría ser.
y datos de inestabilidad hemodinámica, porque esto nos va a decir si hospitalizamos al paciente, si le damos un tratamiento o si le damos otro. Bueno, el diagnóstico. El gold standard que nos nombra la guía es la laparoscopía y la biopsia de endometrio. Esto por su sensibilidad y su especificidad. O sea, literalmente tienen valores muy por arriba del 90% ambos. Sin embargo, son métodos caros e invasivos. O sea, el diagnóstico, el cuadro debe ser más sugestivo clínico y apoyarse con cultivos para llegar a la impresión diagnóstica de una enfermedad pélvica inflamatoria. No es de rutina en nuestro país, por lo menos unas bibliografías se lo nombran, pero en nuestro país no es de rutina que a todas las mujeres para confirmar el diagnóstico se les haga biopsia, porque es caro y porque es invasivo. Sin embargo, pues es el gol estándar porque es lo más sensible y específico. La tomografía es útil. Aquí tenemos una imagen de una tomografía para la atención de complicaciones, como un absceso del tubo ovárico. Uno de los estudios que nos nombraba la guía, que si bien te arroja datos inespecíficos, pero es pues ahora sí que es mucho menos costoso y mucho menos invasivo, pues es el eco. Vamos a tener signos inespecíficos en el cuadro, vamos a tener líquido pélvico libre, engrosamiento endometrial, distensión de la cavidad uterina, quistes múltiples, puede ser, pues ya comenté que el proceso infeccioso, tanto por el mismo proceso infeccioso o reacciones de hipersensibilidad, llega a generar fibrosis y puede llegar a generar estas masas, estos quistes. Hay signos un poco más sugestivos, aunque no súper específicos, como los signos de la trompa dilatada y el signo de la rueda dentada. Pero en general, lo que nos va a apoyar mucho más para diagnosticar la enfermedad es la clínica y los cultivos. Primero deberemos empezar con el cultivo de la secreción cérvica vaginal. Primero para descartar Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. En general, todos esos agentes patógenos que están en la positiva pueden generar un cuadro de afectación pélvica. El micoplasma, el uroplasma, los gram negativos, los anaerobios, el estreptococo. Esos son ciertos patógenos que nos pueden provocar un cuadro infeccioso y un cuadro de enfermedad pélvica. Podemos también tomar niveles de proteína C reactiva. Estos niveles se elevan en la enfermedad y nos pueden orientar en el diagnóstico. También la velocidad de sedimentación eritrocitaria va a estar aumentada. Y obviamente, por el proceso inflamatorio, a la hora de hacer el análisis de la secreción vaginal, pues vamos a tener presencia de abundantes leucocitos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clínica. Básicamente llega la paciente, evaluamos cómo está la paciente, si se encuentra grave, si hay probabilidad de que esté complicada la enfermedad pélvica, se va a confirmar el diagnóstico, pero no se va a empezar el tratamiento hasta que llegue el cultivo. Se confirma y puedes incluso hacer antimiogram, un tratamiento específico con antibióticos en el cultivo, pero el tratamiento se empieza de la manera más precoz posible. El tratamiento es muy importante. Tenemos que depender de pacientes que presentan una enfermedad inflamatoria pélvica leve a moderada, que estos pacientes pueden pues, llevar un tratamiento ambulatorio, esto es en su casa, con un correcto seguimiento y vigilando que la respuesta al antibiótico sea de 48 a 72 horas. Si no, la paciente inmediatamente después se tiene que cambiar el esquema de tratamiento o considerar el tratamiento intravenoso y hospitalizarla, dependiendo del avance de los síntomas. En general, la mayoría de las bibliografías, tanto de mexicanas, la GPC, como puede ser americanas, como incluso puede ser europeas, manejan esquemas similares que se basan en fluoroquinolonas, como el ofloxacino, levofloxacino. Tenemos también esquemas con clindamicina, incluso a veces con vancomicinas, y tenemos cefalosparinas en pacientes más complicados. Tenemos dos cuadros similares de tratamiento, pero con sus diferencias. También se debe contemplar, esto lo marca la guía, la propia sensibilidad de la bacteria. Hay bacterias que son resistentes a estos tratamientos. Y la alergia de la paciente.
si es alérgica a las quinolonas o a las cefalosporinas. El esquema ideal es el ofloxacino, 400 miligramos vía oral cada 12 horas. O puede ser otra quinolona, levofloxacino, 500 miligramos diarios por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos por vía oral también, cada 12 horas por 14 días. O puede ser clindamicina, 450 miligramos por vía oral, cada 6 horas por 14 días. Esto, pues, dependiendo de los datos que tengamos de la paciente y de su gravedad. Cuando ya hay pacientes hospitalizados, se opta por las cefalosporinas, en este caso la ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular, y las tetraciclinas, en este caso doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas. Esto por 14 días más metronidazol. Puede haber también un esquema opcional que nos marcaba la guía, esquemas con clindamicina, más gentamicina, o aquí se nombra, además de las fluoroquinolonas, además de las tetraciclinas. Los aminoglucósidos son otra arma de antibiótico que se puede utilizar por el hecho de que tú quieres o intentas llegar específicamente a la miseria, a la clamidia y a los anaerobios propios de la flora vaginal. Entonces, la gentamicina es una opción. Igualmente con sus debidas precauciones, los casos de toxicidad. Hay estudios donde se dice que puedes dar dosis únicas, pero estos no están muy respaldados y de preferencia se dejan protocolos largos. El cefotetán es un fármaco que lo nombra la guía y lo nombran los parámetros americanos de tratamiento. Es muy bueno, solo lo malo es que no está en venta aquí en México o es muy difícil conseguirlo. Pero en caso de que se cuente con él, 2 gramos por vía intravenosa cada 12 horas más doxiciclina. Es un esquema muy bueno de tratamiento que de hecho se repite en otras bibliografías. Esta es la bibliografía de Williams, los esquemas. Si se fijan, la diferencia es que en su esquema, el tratamiento ambulatorio, ya de antemano eligen cefalosporinas y tetraciclinas. Esto puede ser por la propia epidemiología de Estados Unidos, la sensibilidad a los antibióticos, pero es un esquema a lo mejor tal vez un poco más agresivo. El que marca la guía era el anterior. Este es el que se marca tanto en artículos americanos como la referencia de Williams. Es básicamente el mismo que el tratamiento hospitalario, es ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular. Esto aquí manejan dosis únicas. En la guía se marcaba que no es muy recomendable las dosis únicas. Esto en el caso de un paciente ambulatorio, según esquemas americanos de tratamiento. También se maneja cefotaxima, 2 gramos por vía intramuscular. Doxiciclina, metronidazol. Ahora, el esquema que ellos utilizan de tratamiento para entrar en la enfermedad pélvica, pues es el que comentaba que es muy buen fármaco, o lo menciona como un muy buen fármaco, una buena opción, cefotetán. El punto negativo es que no está en venta aquí en México. O la cefotaxima, cefocitina, perdón, a 2 gramos vía intravenosa. Y la doxiciclina, clindamicina más gentamicina. O sea, básicamente en todos tenemos que el esquema es básicamente tetraciclinas, fluoroquinolonas, cefalosporinas, aminoglucósidos. Esos son los fármacos que más se repiten y los que son el esquema básico de tratamiento. Y ya se puede incluir también clindamicina, vancomicina. Y aquí también en ciertos esquemas, para cubrir un cierto grupo de estreptococos, puedes incluir ampicilinas, ampicilina, 3 gramos cada 6 horas. Pero pues en general, eso va a depender mucho de la epidemiología de cada lugar. El ideal pues, son las fluoroquinolonas y tal vez los aminoglucósidos con su debida precaución, dado por los
por los efectos adversos de toxicidad. ¿Cuáles son los criterios de que vas a decidir, aparte de la afectación general del paciente? ¿Qué criterios en los cuales te vas a basar para hospitalizar a la persona? Primero que nada, la adolescencia, una edad muy joven ahora sí, francamente, desprotección. Este es un criterio para hospitalizar a la persona, porque esto indica poco apego al tratamiento y una posibilidad de complicación mayor por la propia edad. El uso de drogas también está muy relacionado. Una enfermedad grave, pacientes oncológicos, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con desnutrición, pacientes incluso que cursen también con una tuberculosis. Si se sospecha de absceso tubovárico, se hospitaliza. Si estás dudando en el diagnóstico, puede ser que tengas el cuadro abdominal agudo sea sugestivo para otra entidad que no sea de origen ginecológico, pues lo hospitalizas y en el caso de que fracasen el tratamiento constantemente, el tratamiento es quirúrgico y exploratorio, en el caso de que el diagnóstico sea súper incierto. Si tienes una peritonitis generalizada y un franco estado séptico, perdón, pues hospitalízalo. La temperatura mayor, muy elevada de 38 grados, más elevada de 38.3, en la guía marca 38.5, pero en general temperaturas altas, es criterio de hospitalización. Fracaso del tratamiento ambulatorio. Pues esto es que la persona se le dio el tratamiento, 48 y 72 horas, no disminuyeron los síntomas, no disminuyó la fiebre, no disminuyó el dolor, incluso empeoró su estado, tal vez ahora ya tenga taquicardia, tal vez ahora la leucocitosis sea más elevada, hospitalización. Que se haya realizado un proceso quirúrgico intrauterino reciente. Entonces, esto es un claro factor de que fue una infección postquirúrgica. La leucocitosis elevada lo que nos va a llevar es que pues nos puede decir que el estado se está empeorando mucho más y la respuesta inmune es mucho más agresiva. Y es muy importante, cuando el paciente no tolera la vía oral. Si el tratamiento ambulatorio se basa en la vía oral y hay un franco estado de náusea y vómito constante que nos predispone incluso a deshidratarse y a trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, se hospitaliza a la persona. Complicaciones. Pues las complicaciones van a ser agudas y crónicas. Las agudas son los procesos infecciosos propios de los órganos ováricos. La espaltingitis, que es pues ahora sí que inflamación y infección en las trompas ováricas, que esto está muy relacionado con los procesos de infertilidad. Se dice que es una causa de infertilidad porque el hecho de que el proceso infeccioso agranda la túnica ovárica, genera adherencias y la dilata. Además que se acompaña con procesos fibróticos. Hay también esta afección a nivel ovárico, abscesos, peritonitis, infecciones en el endometrio. Por eso la biopsia, si bien es invasiva, pero es muy específica. Una parametritis también es posible, es muy común. Y los estados más graves, una sepsis generalizada, generalmente relacionada a una ruptura de un absceso. Y eso es todo. Esta es la bibliografía, el Williams, la guía de práctica clínica y UpToDate. Pues ahora sí que muchas gracias y espero que haya quedado claro, que haya sido información útil. Muchas gracias, maestra. La verdad, la pandemia nos ha tenido a todos con un montón de complicaciones y nos tratamos de adaptar. Espero que haya sido pues buena la clase.